La Copa Libertadores de América se ha convertido en la obsesión de todo equipo que participa en ella. Abrazo grande y bienvenidos a mi canal. Hola gente linda, ¿cómo están? Bien. Si no me conoces, me presento. Yo soy Ale y hoy vamos a hablar de Copa Libertadores. La Copa Libertadores de América se ha convertido en la obsesión de todo equipo que participa en ella. Año tras año, tanto equipos tradicionales como debutantes sueñan con levantarla y emular glorias pasadas o campañas épicas. Una copa que hasta hace no tanto daba lugar a equipos sorpresa, conjuntos que nadie esperaba y que a base de un buen trabajo llegaban a la tan ansiada final. Pero esto es fútbol. La única justicia que acepta es la cantidad de veces que metes la pelota dentro del arco contrario. Es así de crudo. No hay lugar para cuentos de hadas y los finales felices tipo telenovela mexicana son raros. Es por eso que, a modo de humilde homenaje, quiero recordar y reconocer la campaña de 6 equipos que quedaron a nada del título. 6 historias cuyos sueños y expectativas se quedaron en un penal errado, un gol sobre la hora o en las limitaciones propias, pero que merecen ser aplaudidas y recordadas. La idea es que si te interesa alguno en profundidad, me lo pongas en los comentarios y voy a hacer mi mejor esfuerzo para que en el corto plazo puedas disfrutar del contenido. No te olvides de suscribirte si no lo hiciste todavía, es lo que me ayuda a seguir subiendo contenido que podés ver y disfrutar totalmente gratis. ¿Presentaciones listas? Vamos al informe. El equipo azul de los suburbios de San Pablo tuvo su era dorada en los primeros años de la década del 2000 y estuvo muy cerca de la gloria en el 2002. Con solo 12 años de existencia sorprendió llegando a la final. ¡Bravo, bravo! Un equipo sin grandes estrellas, pero muy sólido, en el que sobresalían Marcos Sena, que años más tarde jugaría en Villarreal y saldría campeón de la Euro 2008 con España, y el delantero Somalia, que estuvo un par de años en el Feyenoord neerlandés. Ese 2002 fue un año inolvidable para el equipo paulista, más teniendo en cuenta las penurias que vendrían después. No importó el hecho de compartir grupo con otros 3 equipos con mucha más historia en el certamen. Cobreloa, del que ya hablaremos más adelante. Ups, spoiler. Cerro Porteño y Alianza Lima. Clasificó invicto, marcó 14 goles y recibió 4. La cuestión de los penales empieza ya desde los octavos, donde dejan el camino a la Católica de Chile y a Peñarol. En semi deja fuera a las Águilas del América de manera muy convincente. La gloria estaba a 2 pasos. El rival, otro gigante, Olimpia de Paraguay, que justamente ese año celebraba su centenario y con toda la intención de festejarlo con el título continental. En la ida en Asunción estaba más que claro que el azulao era el convidado de piedra en la fiesta de Olimpia. Fiesta que se ahogó a los 61 minutos cuando Ailton define de cabeza. Ahí se replegó, dejándole campo y pelota a los paraguayos, que veían asombrados cómo se les escapaba el partido ante la silbatina de sus hinchas. Tal fue el cimbronazo que al día siguiente se produjo la renuncia de su presidente, Osvaldo Domínguez Dip. Por si te lo preguntas, sí, es el padre del actual presidente de Conmebol, Alejandro Domínguez. Pero esto es fútbol y, como dije hace un ratito, los cuentos con finales felices son contados con los dedos de una mano. La vuelta, 7 días después, tuvo otro cariz. El decano sacó a relucir toda su experiencia en este tipo de partidos y, como era de esperarse, Sao Caetano, como todo equipo que no está acostumbrado a este tipo de situaciones, comenzó nervioso. Nervios que no desaparecieron ni siquiera cuando Ailton, a los 31 minutos, consigue el gol. Peor aún cuando enseguida de comenzar el segundo tiempo, Gastón Córdoba empata. 8 minutos después, Richard Báez, con un cabezazo, anota el segundo. Ninguno de los 40.000 torcedores que hicieron los 15 kilómetros de distancia entre Sao Caetano do Sul y San Pablo lo podían creer. Penales.
Muchos se acordaron de las definiciones contra Católica y Peñarol y tuvieron algo de fe, pero esa fe se fue al diablo cuando Marlon y Serginho erraron sus ejecuciones. Fue 2-4, Olimpia consiguió su tercer título, mientras que el Azulao perdía su tercer final en poco más de un año. Perú es uno de esos países que no está muy acostumbrado, que digamos, a tener equipos en las instancias finales de los torneos continentales. El último, y único, había sido Universitario en 1972. Encima, el fútbol peruano venía de capa caída, con muy pobres campañas a nivel selecciones y ni que hablar de sus equipos. Hasta 1997, cuando aparecía con fuerza en la liga el Sporting Cristal, un club de los denominados grandes, presidido en ese entonces por el director de cine Francisco Lombardi, que armó realmente un equipo de película. El Rimense era un equipo ganador y que daba espectáculo, dominador total del campeonato local, acababa de consagrarse tricampeón de la liga de su país. Y el próximo objetivo era marcar presencia en la Libertadores. Hola. Ya se habían ido Flavio Maestri y el Chorri Palacios, pero aún así Sergio Marcarián se las arregló para armar un equipo competitivo, sostenido por jugadores que venían del campeonato argentino. No tan conocidos, pero sí muy rendidores, como Julio Valerio, Marcelo Astegiano, Luis Bonet y Adrián Sornomás. La clase de Julinho y el ganés Prince Amoako como un relevo interesante. A ellos se sumaba una camada interesante de jugadores locales: Jorge Soto, Norberto Solano, Miguel Rebocio, entre otros. Buenísimo. El sorteo lo destinó al grupo 4 junto con Alianza Lima. Cabe recordar que en esas épocas los grupos se formaban por dos países, representados tanto por su campeón y su subcampeón, y todos buscaban escaparle a argentinos y brasileños, claramente las potencias de la época. ¿Quién compartió el grupo con los peruanos? Gremio y Cruzeiro. Lo bueno del reglamento de la época era que clasificaban 3 de 4, así que se suponía que la lucha iba a estar entre los peruanos por ese tercer lugar. La diferencia fue una derrota más de Alianza. Cristal a octavos. A partir de ahí se vería tal vez lo mejor del equipo rimense. Deja fuera primero a Vélez y en cuartos al Bolívar. La semi fue durísima contra Racing, al cual superó de manera brillante y con goleada incluida en la vuelta. La primer final se jugó en Lima y fue contra el Cruzeiro de Paulo Autuori, un equipo que, más allá de las figuras, jugaba... ¿Cómo decirlo? No era un derroche de goles y fútbol ofensivo, pero era muy sólido. Bueno, pero algo es algo, ¿verdad? Pues peor es nada. Maniató de tal manera al equipo peruano que no lo dejó desarrollar su fútbol. Fue 0-0 y a pensar en la vuelta. La revancha iba por el mismo camino hasta los 54 minutos, cuando un mal rechazo de la defensa rimense fue recogido por el Ibelton, quien anotó el único gol de la final. Cristal intentó, como pudo y con coraje, pero ante un equipo que sabía a la perfección jugar a no jugar, no alcanzó. Caso cerrado. Luego de ese veranito, todo volvería a la normalidad. Ni Cristal, ni ningún otro equipo peruano llegarían a otra final. En el año 2014, Nacional hizo historia al llegar por primera vez a la final de la Copa Libertadores, convirtiéndose junto con Olimpia en el segundo equipo paraguayo en lograr esa hazaña. Pese a ser un equipo tradicional, era totalmente extraño en torneos internacionales. Hasta el año 2000 solo había participado en 2 ediciones de la Copa Libertadores. Y nada más. Pero con la llegada a la presidencia del empresario Robert Harrison, la cosa fue cambiando. Desde el 2009, el equipo tuvo un resurgir, con títulos locales y presencia asidua en Libertadores y Sudamericana, aunque sus actuaciones seguían siendo para el olvido. Pero su más grande acierto fue la contratación a finales del 2012 de Gustavo Morínigo como entrenador.
con el que logró su 9º título de liga, tercero al hilo. Pese a esos resultados, no era un equipo de grandes estrellas, por lo menos comparado con Olimpia, Cerro Porteño o Libertad. Era un equipo solidario que hacía del despliegue físico su principal arma. Tenemos que dejar eso en claro, primero que nada. Clasificado a la Libertadores de 2014, compartió grupo con el vigente campeón, el Atlético Mineiro de Ronaldinho, el Zamora de Venezuela e Independiente Santa Fe. Con una campaña parejita de 2 triunfos, 2 empates y 2 derrotas, accedió a octavos. Pero con el correr del torneo el equipo fue creciendo, sustentado en jugadores como el arquero Ignacio Odón, el mediocampista Marcos Riveros y los delanteros Julián Benítez y Freddy Vareiro. Elimina a Vélez y Arsenal en octavos y cuartos. En semis dejan el camino a Defensor Sporting para encontrarse en la final con otro debutante en finales de Libertadores, San Lorenzo de Almagro. Era una final impensada, ya que los dos habían sido los peores de los 16 equipos clasificados. Pese a eso, en ambos partidos se notó la mayor jerarquía individual del equipo argentino. Las cosas como son. En la ida, pese al empate agónico de la Academia, dominó claramente el partido. La vuelta fue más de lo mismo, pero esta vez San Lorenzo aprendió la lección. Marcó el gol que le dio la ventaja, no se desordenó atrás y le entregó la responsabilidad al conjunto paraguayo. Un papel para el que no estaba preparado. Lastimosamente. Luego de esa campaña, siguió clasificándose sobre todo a la Sudamericana, pero ya lejos del éxito logrado en aquel 2014. Este es un excelente momento para que, si el video te está gustando, pedirte que te suscribas, recomiendes el canal a tus amigos, familiares, a todos aquellos futboleros que conozcas. Su merced tiene toda la razón. Y si me querés ayudar incluso más, también podés hacerlo oprimiendo el botón de Super Thanks. Sencillamente. Ahora, volvamos al video. Lo del equipo naranja fue meteórico. Fundado en 1977 en la región de Atacama, donde se encuentran los yacimientos de cobre más importantes de Chile, y con el apoyo económico de Codelco, Corporación del Cobre, el club empezó a pisar fuerte rápidamente. En 1980, dirigidos por Vicente Cantatore y comandado por figuras como Oscar Wirth, Héctor Puebla, Víctor Merelo o Oscar Muñoz, entre otros, se alzaría como campeón por primera vez, lo que le posibilitó jugar la Libertadores. Era la oportunidad perfecta para trascender las fronteras. Y mal no le fue. En 1981 compartió grupo con la U de Chile y los peruanos Sporting Cristal y Atlético Torino. Como solo clasificaba el primero de grupo, pasa a una segunda fase de grupos, pero esta vez de 3 equipos, donde de nuevo solamente el primero clasificaba a la gran final. Tarea difícil, ya que le tocó enfrentar a Peñarol y Nacional. Hizo una campaña excepcional, terminando invicto con solo un empate. Con apenas 4 años de vida, ya había accedido a su primera final continental. ¡Qué bien! Lo esperaba el Flamengo de Zico y Junior. La ida en el Maracaná fue derrota 1-2, pero en la revancha el equipo loíno se imponía por 1-0. ¿Penales? No. Como la final se definía por puntos y no por diferencia de goles, se debió jugar un tercer partido en cancha neutral. El lugar estipulado era el Centenario de Montevideo. Allí, la magia de Zico fue demasiado para los chilenos. El Flamengo se impuso 2-0 y dejó a los naranjas al borde de la hazaña. Al año siguiente, y reforzado con las incorporaciones de Hugo Rubio y Juan Carlos Letelier, vuelve a la carga por el título continental. Vaya que sí son buenos. El reglamento era el mismo del año anterior. La fase de grupos que compartió con Colo-Colo, más Liga de Quito y Barcelona de Ecuador, la pasó sin derrotas. En la segunda fase le toca enfrentarse a Olimpia y Deportes Tolima. Si bien perdió el invicto en su visita a los colombianos, accedió por segundo año consecutivo a la final. Me emociono. Su rival iba a ser un viejo conocido, Peñarol de Montevideo, equipo al que el año anterior había derrotado en ambos partidos. Pero, como año nuevo, historia nueva, la cosa no iba a ser tan sencilla. La ida daba para soñar, 0-0 en Montevideo y todo servido para la fiesta en Santiago.
Pero si hay especialistas en arruinar fiestas, esos son los uruguayos. Sino que lo digan los brasileños y los argentinos. Esto suena a amenaza. Faltando 1 minuto para terminar el partido, el potrillo Fernando Morena anota el único gol del encuentro. La Copa viaja a Montevideo y la frustración, por segundo año consecutivo, era para el naranja chileno. ¿Pero por qué siempre me pasan a mí estas cosas? Newell's Old Boys de Rosario es otro de los equipos que tuvo el dudoso privilegio de perder 2 finales de Libertadores. Fueron en 1988 y la más dolorosa, la de 1992. Si el equipo del 98 es recordado por contar solo con jugadores salidos del propio club, un hecho único y creo irrepetible en el fútbol argentino, el del 92 no se quedó atrás. Salvo el paraguayo Alfredo Mendoza, los restantes jugadores eran todos salidos de las inferiores. Viejos conocidos del 88 como Norberto Scopponi, el Tata Martino, el Chocho Llop y Julio Zamora, y la nueva generación: Fernando Gamboa, Mauricio Pochettino, Cristian Domizzi, Ricardo Lunari, muchos de ellos reclutados por el mismísimo loco Marcelo Bielsa. Como toda Libertadores anterior al 2000, cada grupo estaba integrado por campeón y subcampeón de 2 países. Sí, claro. Newell's y San Lorenzo debieron enfrentar a los chilenos Universidad Católica, Coquimbo Unido y al campeón del año anterior, Colo Colo, al que se le permitió participar desde ronda de grupos. Qué cosas, qué inventos. La copa empezó torcida para los leprosos, 0-6 en el debut frente a San Lorenzo, pero esa fue la única derrota hasta la final. Primeros de grupo, en octavos eliminó a Defensor Sporting de Uruguay y en cuartos a San Lorenzo. En semis enfrenta a un gigante de la época, América de Cali, al cual vence por penales. La final sería contra el histórico San Pablo de Tele Santana, aquel que derrotaría en la Intercontinental al Barcelona de Cruyff, Stoichkov y Guardiola. Un equipazo: Cafú, Antonio Carlos, Müller, Raí. Pese a eso, las finales fueron increíblemente parejas. Newell's neutralizó la mayor calidad individual de los brasileños a base de orden y agresividad. Bien entendida, claro. Ah, bueno, así, pues sí. En la ida, los rojinegros fueron superiores, pero no lograron establecerlo en el marcador. Fue 1-0. En la revancha, San Pablo también ganó 1-0. Como nada cambió, se fue a la definición por penales, que fue igual de dramática. Berizzo erra el primero, Raí marca. 3 conversiones ponen el tanteador 2-2. Ronaldao le da la chance a los rosarinos errando su penal, pero Mendoza le devuelve la gentileza. Cafú marca el 3-2 y Fernando Gamboa falla el suyo. Se acabó. Después de aquella caída en tierras paulistas, Newell's no logró llegar a otra final. Estuvo muy cerca en el 2013 con la conducción de Gerardo Martino, pero fue eliminado en semifinales por el Atlético Mineiro de Ronaldinho. Si hablamos de equipos inyectados mal en Copa Libertadores, se nos viene automáticamente a la cabeza el América de Cali. Francamente no creo en esto, doña Clotilde. El equipo escarlata tiene la particularidad de haber perdido no una ni dos, sino 4 finales de Libertadores: 85, 86, 87 y 96. Pero en la que estuvo más cerca del título fue en el 85 y 87. ¡Qué barbaridad! La década del 80 fue sin duda la mejor época del América. Ganó 5 títulos nacionales consecutivos entre el 82 y 86 y 3 subcampeonatos seguidos de Copa Libertadores. Para que te des una idea de lo arrollador de su paso, su peor ubicación en el torneo local fue un 3er puesto. Había incorporado a las más grandes figuras nacionales y extranjeras que había tenido el fútbol colombiano, como los locales Willington Ortiz y Anthony de Ávila, los paraguayos Juan Manuel Bataglia y Roberto Cabañas, y los argentinos Julio Falcioni y Ricardo Gareca, llegando a conformar el plantel más costoso del continente. Para otro video dejamos de dónde sacaban el dinero para eso. Dejando de lado las teorías conspirativas y las decepciones internacionales en años anteriores, en el 85 los escarlatas
sin mostrar un juego vistoso pero sí muy efectivo, llegaron por primera vez a la final. En fase de grupos dejaron el camino Millonarios, Cerro Porteño y Guaraní, y en fase de grupos semifinales a El Nacional de Quito y Peñarol de Montevideo. Accedieron a la final perdiendo 1 de 10 partidos jugados. Increíble. Enfrente tenía otro equipo que solo había perdido un partido y que se convirtió en sinónimo de buen fútbol en la época: Argentinos Juniors. Derrota por 0-1 del equipo caleño en Buenos Aires. La vuelta en el Pascual Guerrero fue victoria por la mínima. Así que a igualdad de puntos había que definir en sede neutral. La cuestión se mudó a Asunción, donde terminó en empate a 1 con gol de Ricardo Gareca. Tiempo extra y nada, derechito a los penales. Todo venía bien para los pateadores, que no erraron ninguno de los 4 que tuvieron cada uno. Hasta que llega el momento fatídico / polémico. Le tocaba patear a Falcioni, pero a último momento se negó, por lo que tuvo que ir Anthony de Ávila. Este pateó, Vidalle fue por 5ª vez consecutiva a su derecha, pero esta vez lo atajó. El árbitro chileno Hernán Silva, tengan en mente ese nombre, hizo unas señas desesperadas. Todos pensaban que había anulado la ejecución por el evidente adelantamiento del arquero argentino, pero ni ahí de jugársela. Era para frenar los festejos, ya que todavía faltaba por patearse el último penal para el equipo de la Paternal. Sea como sea, el Panza Videla marcó y con cierta polémica, América se queda a las puertas del título. Al año siguiente también llegaría a la final. ¡Vamos, carajo! Y por segunda vez consecutiva la perdería. ¡La puta madre! En el 87 nuevamente llega a la final. ¿Otra vez café? Primero en la fase de grupos, dejando en el camino al clásico rival Deportivo Cali y a los bolivianos de The Strongest y Oriente Petrolero. Y primero en el grupo de semifinales, eliminando a Cobreloa, otro que venía de perder 2 finales seguidas, y Barcelona de Ecuador. La final era contra el rocoso Peñarol del maestro Tavares, base también de la selección uruguaya. Y muchos pensaban en aquello de que la tercera era la vencida, más con la victoria en la ida en Cali por 2-0. Ahora sí. Pero esto es fútbol y no todo es tan sencillo. El reglamento le jugó una mala pasada al Escarlata, ya que perdió en Montevideo 1-2. Si se hubiera definido por goles, América era el campeón, pero como era por puntos, estaban empatados. Y adivinen qué, había que jugar una final en cancha neutral. ¿Te suena? Me suena. Y mucho. El partido se jugó en Santiago y, para desesperación de los futboleros supersticiosos, el árbitro volvía a ser el chileno Hernán Silva, el mismo de la final del 85. Vaya dato perturbador. La cosa ya empezaba torcida. El avión en que debían viajar se dañó y el equipo, estando en Uruguay, tuvo que dormir en el aeropuerto, ya que no había reservaciones en ninguno de los hoteles uruguayos. ¿Una avivada charrúa? Puede ser, pero me inclino más a pensar que son cosas que pasan en el tercer mundo. Bienvenido. Ya en Chile, parecía que nuevamente todo iba a definirse en los penales, luego del 0-0 en tiempo reglamentario. Claro, no contaban con la astucia de Diego Aguirre, que en la última jugada del partido cruza un remate que Falcioni no puede detener. 1-0. Los uruguayos no podían creer su suerte. Los colombianos tampoco. Por tercera vez en 3 años, la copa se les escurría de las manos. Lo que vino después queda para otro video. Una final perdida más, la lista Clinton, los problemas económicos, el descenso y el dificultoso intentar volver a ser. Gracias por haber llegado hasta el final de este video, donde intenté recordar a vuelo de pájaro grandes campañas en Libertadores de equipos no tradicionales. Ya sabes, si querés que trabaje alguna en profundidad o se te ocurre otra, no tenés más que dejármelo en los comentarios. Tengo pendiente un video del Once Caldas que un suscriptor me pidió hace un tiempito. A cambio, solo te pido que te suscribas si no lo hiciste,
No te olvides de activar la campanita de notificaciones que te va a avisar en el momento justo en que se esté estrenando un nuevo video. Dame una mano recomendando el canal a todas aquellas personas que pensés que le puede gustar este contenido. También le doy la bienvenida a todos aquellos futboleros y futboleras que se han sumado en esta semana. Hola. Si querés participar de otra forma, ya sabes, tenés el corazoncito de Super Tanks. Búscame en Instagram, TikTok y Facebook. Acá al costado te dejo cómo podés encontrarme para que vayas enterándote del movimiento del canal, las novedades y puedas ayudarme con temas o ideas para más contenido. Un aplauso para esto, hombre. Abrazo grande y nos vemos en el próximo video. Sayonara.